Imagina que alguien te dice que construyas el barco más grande que el mundo haya visto jamás. Sin grúas, sin acero, sin computadoras que calculen el peso y la distribución de carga, sin planos de arquitectura naval dibujados por ingenieros con décadas de experiencia, sin un puerto donde botarlo, sin un equipo de obreros especializados pagados por una empresa, sin la certeza de que el agua que va a usarlo llegará alguna vez. Solo tú, tu familia, tus manos, las herramientas que puedas fabricar, la madera que puedas cortar y una instrucción que te dio Dios. Eso fue lo que enfrentó Noé. Y lo que construyó, según el texto más antiguo que describe ese proceso, era una estructura cuyas dimensiones han llevado a varios ingenieros navales modernos a señalar algo que pocos esperaban, que esas proporciones son notablemente estables desde el punto de vista de la ingeniería naval. ¿Cuánto medía exactamente el arca? ¿De qué madera estaba hecha? ¿Cómo estaba dividida por dentro? ¿Cuánto tiempo llevó construirla? ¿Cómo se alimentaba a todos los animales durante meses en el agua? ¿Y qué dice la arqueología sobre las tradiciones del diluvio que aparecen en culturas de todo el mundo? Quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir hoy no es el cuento infantil de colores que te enseñaron. Es una historia de ingeniería, de fe, de obediencia radical y de supervivencia que tiene capas que nadie te había mostrado antes. Antes de continuar, deja tu like ahora mismo si este tipo de contenido te mueve. Suscríbete para no perderte nada. Y escribe en los comentarios lo que sientas. Puede ser Jesús es mi guía, o confío en Jesús, o Jesús cambia vidas. Ese comentario puede llegar a alguien que lo necesita hoy. Hazlo ahora, y luego sigue conmigo. Empecemos por lo más fundamental. Las dimensiones del arca. El Génesis capítulo 6 da 3 números precisos para las dimensiones del arca: 300 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de alto. Y ese detalle, 3 números que la mayoría de los lectores pasan rápidamente, es uno de los más extraordinarios de todo el texto. El codo era la unidad de medida estándar del mundo antiguo del Cercano Oriente, basada en la longitud del antebrazo desde el codo hasta la punta del dedo medio. Dependiendo de la tradición específica, el codo variaba entre 44 y 52 centímetros. Si usamos el codo más común del mundo antiguo cercano oriental, aproximadamente 45 centímetros, las dimensiones del arca serían aproximadamente 135 metros de largo, 22 metros y medio de ancho y 13 metros y medio de alto. Si usamos el codo hebreo largo, de aproximadamente 52 centímetros, las dimensiones serían aproximadamente 156 metros de largo, 26 metros de ancho y 15 metros y medio de alto. Piensa en eso un momento. Sin grúas, sin acero, sin ingenieros titulados. Una familia con sus propias manos. El casco de madera más largo construido en la historia conocida que los registros documentan fue el Great Eastern, construido en el siglo XIX, con 196 metros de largo. El arca, en sus dimensiones más conservadoras, habría sido comparable en longitud a los grandes veleros oceánicos del siglo XVIII. Eso no es una embarcación primitiva de pescadores. Eso es una embarcación de tamaño oceánico. Pero las dimensiones no son el detalle más extraordinario. El detalle más extraordinario es la proporción. 300 codos de largo por 50 de ancho da una relación longitud-ancho de 6:1. Y la relación de altura a ancho resulta en proporciones que los especialistas en construcción naval han señalado como notablemente eficientes para una embarcación de madera. En 1993, el Instituto de Investigación de Daegu en Corea del Sur realizó un estudio de ingeniería naval sobre las dimensiones del arca de Génesis utilizando modelos computarizados y pruebas con modelos a escala en tanques de agua. Las conclusiones señalaron que las proporciones del arca indicaban buena estabilidad en condiciones de oleaje severo, con una distribución de peso favorable para maximizar la capacidad de carga. Ese estudio fue publicado en la Transactions of the Royal Institution of Naval Architects y ha sido citado en debates académicos sobre la plausibilidad física del relato. No todos los especialistas comparten las mismas conclusiones, y el debate sigue siendo activo. Pero sí demuestra que las proporciones que el texto da no son arbitrarias desde el punto de vista de la ingeniería naval. Y aquí es donde el problema se vuelve realmente interesante. Pero lo que viene ahora cambia completamente la imagen que la mayoría tiene del arca. ¿De qué madera estaba hecha? Génesis usa la palabra gofer, que aparece en toda la Biblia únicamente en este pasaje.
lo que significa que no podemos determinar con certeza absoluta qué tipo de madera era comparándola con otros usos del mismo término. Los traductores a través de los siglos han propuesto diferentes opciones: cedro, ciprés, madera de acacia, incluso madera de bambú en algunas tradiciones de Asia. El ciprés es la propuesta más aceptada por muchos estudiosos porque el ciprés es notablemente resistente a la humedad y a la putrefacción, características que serían esenciales para una embarcación diseñada para estar en el agua durante meses. Las civilizaciones antiguas del Mediterráneo y del Cercano Oriente usaron el ciprés para construcciones que requerían durabilidad frente a la exposición al agua. Los egipcios lo usaban para ataúdes, precisamente por su resistencia a la humedad. Las culturas mesopotámicas lo usaban en construcciones de barcos. Su relevancia no es simplemente estética. Génesis también menciona que Noé debía impermeabilizar el arca con betún, o pez, tanto por dentro como por fuera. El término hebreo es koper, que se refiere a una sustancia de sellado. En el mundo antiguo del Cercano Oriente, el betún natural, el asfalto, era bien conocido y ampliamente utilizado como impermeabilizante. Los afloramientos naturales de betún en la región de Mesopotamia, especialmente alrededor del Mar Muerto y en el área que hoy es el norte de Irak, eran recursos conocidos y explotados por las culturas antiguas de la región. Las excavaciones arqueológicas en Mesopotamia, la región del actual Irak e Irán, han encontrado embarcaciones antiguas impermeabilizadas con betún. La famosa canasta en la que, según el texto del Éxodo, la madre de Moisés puso al bebé en el río Nilo, fue igualmente impermeabilizada con betún y pez, exactamente el mismo tipo de tecnología mencionada para el arca. Esta tecnología de impermeabilización con betún no es primitiva ni naive. Es una respuesta completamente racional y efectiva al problema de hacer madera impermeable. Culturas que van desde el Mediterráneo hasta Mesopotamia la usaron durante milenios. El texto describe también la estructura interna del arca. Tendría 3 pisos, con compartimentos o celdas distribuidos en cada piso. La palabra hebrea que el texto usa para los compartimentos, inim, generalmente se traduce como nidos o celdas, lo que sugiere una división en espacios relativamente pequeños y separados. Esta estructura de compartimentos tiene también una lógica de ingeniería naval. Una embarcación de madera dividida en compartimentos separados es más resistente a la deformación estructural que una embarcación de un solo espacio interior abierto. Los compartimentos distribuyen las fuerzas estructurales de manera más eficiente, y en caso de daño que cause entrada de agua en un área, los compartimentos separados evitan que toda la embarcación se inunde simultáneamente. El principio de los compartimentos estancos en la construcción naval, que los ingenieros modernos consideran una innovación fundamental de la arquitectura naval, aparece implícitamente en la descripción del arca. Y el texto describe al menos 3 pisos distintos de esos compartimentos, lo que sugiere una distribución vertical de la carga que es, también, ingeniería naval coherente. Distribuir el peso a lo largo de la altura del casco mejora la estabilidad del centro de gravedad. Hay también una apertura en la parte superior del arca que el texto llama tzoar, generalmente traducida como ventana o cubierta de luz. Las traducciones y los intérpretes han debatido exactamente qué era ese elemento arquitectónico. Una propuesta es que era una abertura continua que corría a lo largo de la cúspide de la embarcación para ventilación e iluminación. Otra es que era una abertura específica de dimensiones dadas. En cualquier caso, la previsión de un sistema de ventilación en una embarcación cerrada que va a contener animales durante meses es no solo lógica sino esencial. La ventilación en una embarcación con animales a bordo es un problema de ingeniería real y serio. Sin ventilación adecuada, los gases producidos por los animales, el dióxido de carbono, el metano, el amoníaco del estiércol, se acumularían hasta niveles letales en pocas semanas. La previsión de una apertura de ventilación en el diseño del arca no es un detalle menor. Es una necesidad de supervivencia que el diseño incorporó. Ahora hablemos del tiempo de construcción. El texto bíblico no da explícitamente cuánto tiempo tardó la construcción del arca. La tradición cristiana y judía ha estimado diferentes periodos, desde 100 años hasta periodos más cortos. Algunas de estas estimaciones se basan en el cálculo de la edad de Noé cuando recibió la instrucción y cuando el diluvio comenzó, y en las edades registradas para sus hijos. Lo que sí podemos calcular con cierta aproximación es la magnitud del trabajo. 135 metros de largo, 22 metros de ancho, 13 metros de alto. 3 pisos de altura. Estructura de madera con compartimentos. Impermeabilización con betún.
sin maquinaria moderna. Los ingenieros que han estudiado este problema han estimado que el volumen de madera necesario para esa estructura sería equivalente al de varios miles de metros cúbicos de madera. Cortar, desbastar, dar forma y ensamblar esa cantidad de madera con herramientas de la antigüedad es un trabajo que requeriría años, no meses. Y durante ese trabajo, los que vivían alrededor de Noé habrían podido verlo. La empresa era literalmente imposible de hacer en secreto. Ese detalle tiene una implicación que raramente se señala. Si Noé construyó el arca durante años, en un lugar visible, con el ruido constante del trabajo de madera, los vecinos habrían sabido lo que estaba haciendo. Y según el relato, no lo creyeron ni se subieron al barco. La predicación de la llegada del diluvio, implícita en la construcción misma del arca, fue ignorada. El apóstol Pedro, en su segunda carta, menciona a Noé como pregonero de justicia, lo que sugiere que el proceso de construcción fue también un proceso de proclamación, que la obra misma era el sermón, y que nadie lo escuchó, excepto su familia inmediata. Jesús mismo hizo referencia a los días de Noé en el Evangelio de Mateo. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. La imagen que Jesús usó no era la de una catástrofe repentina que nadie pudo prever. Era la de una catástrofe que fue anunciada durante años, que fue visible en la construcción de un arca enorme, y que la gente ignoró porque estaban ocupados con las actividades ordinarias de la vida. Comiendo, bebiendo, casándose. Las cosas normales. Las cosas que uno hace cuando no cree que algo radical va a cambiar todo. El arca estuvo ahí, visible, durante el tiempo que tardó en ser construida, como la señal más grande que cualquiera podría imaginar. Y nadie la vio como lo que era. Y aquí es donde el problema más debatido de todo el relato entra en escena. Ahora hablemos de los animales. Este es el aspecto del relato que genera más preguntas prácticas y más escepticismo razonable. ¿Cómo cabían todos los animales del mundo en una sola embarcación? ¿Cómo se alimentaban? ¿Cómo se controlaban las interacciones entre depredadores y presas? El texto bíblico dice que Dios enviaría a Noé 2 de cada especie viviente, macho y hembra, para preservar la vida. Y que de los animales limpios, los que podían usarse en sacrificios y para alimento, enviaría 7 pares. Aquí hay un punto importante que los críticos del relato frecuentemente pasan por alto. El texto no dice que Noé debía traer 2 de cada especie tal como la clasificación biológica moderna entiende el término especie. Dice 2 de cada tipo o género, usando una categoría más amplia. Algunos intérpretes, especialmente la tradición creacionista, sostienen que si el relato se refiere a los ancestros de grupos amplios de animales, no a todas las variedades actuales de cada especie, la escala del problema se reduce significativamente. Esta interpretación no es el consenso científico mainstream, pero es una postura que algunos investigadores han desarrollado con detalle. Los biólogos creacionistas que han estudiado esta pregunta calculan que si se toman en cuenta los tipos básicos de animales terrestres y voladores, excluyendo los animales acuáticos que habrían podido sobrevivir en el agua, el número de tipos ancestrales necesarios podría haber sido de varios miles, no de millones. Y el volumen del arca, en las dimensiones que el texto da, es suficiente para albergar varios miles de animales de tamaño promedio con espacio sobrante. El Dr. John Bodmorappe, en su libro Noah's Ark, A Feasibility Study publicado en 1996, realizó un análisis detallado de la logística de los animales en el arca, incluyendo la alimentación, el agua, el manejo del estiércol y la ventilación. Sus conclusiones, aunque algunas son debatidas por otros estudiosos, sugieren que la empresa era logísticamente manejable con una familia de 8 personas durante el periodo del diluvio. El heno y los granos secos, que son alimentos que se pueden almacenar por meses sin refrigeración, habrían podido constituir la base de la alimentación de la mayoría de los animales. Los carnívoros habrían podido ser alimentados con alimentos conservados de diversas maneras. Y hay incluso propuestas académicas sobre la posibilidad de que algunos animales hibernaran durante parte del periodo, lo que reduciría significativamente las necesidades de alimentación y manejo. Nada de esto prueba que el evento ocurrió exactamente como está descrito, pero sí demuestra que las objeciones logísticas que se plantean con más frecuencia contra el relato no son tan irresolubles como a veces se presenta.
Pero lo que viene ahora es lo que más desconcierta a quienes estudian este tema en serio. Hablemos ahora del contexto más amplio, porque el relato del diluvio en el Génesis no está solo en el mundo. Las tradiciones del diluvio son uno de los fenómenos más sorprendentes de la historia comparada de las culturas. Investigadores que han compilado estas tradiciones han identificado relatos de un diluvio catastrófico en culturas de todos los continentes: en Mesopotamia, en Grecia, en la India, en China, en América del Norte y del Sur, en Australia, en el Pacífico. El número de culturas con alguna variación del mito del diluvio ha sido estimado en más de 200. Las coincidencias entre el relato bíblico y el más famoso de sus paralelos antiguos, el poema de Gilgamesh de Mesopotamia, son suficientemente notables como para haber generado décadas de debate académico. En esa versión mesopotámica, hay un diluvio enviado por los dioses, hay un hombre que recibe instrucción de construir una embarcación, hay animales que son llevados a bordo, la embarcación descansa en una montaña, y se envían pájaros para determinar si la tierra está seca. Los paralelos son específicos y no pueden ser coincidencia. ¿Cuál es la relación entre los dos relatos? Las opciones principales que los estudiosos consideran son que ambos derivan de un evento real y que las tradiciones paralelas reflejan el recuerdo de ese evento en diferentes culturas, o que el relato bíblico y el mesopotámico derivan de una fuente literaria común más antigua, o que el autor bíblico conocía la tradición mesopotámica y la usó como base para su propio relato teológicamente diferente. El debate sigue siendo activo en los estudios bíblicos y la historia del cercano Oriente Antiguo. Lo que no está en debate es la existencia de los paralelos. El poema de Gilgamesh fue descubierto en las excavaciones de la biblioteca de Asurbanipal en Nínive en el siglo XIX y fue identificado como un paralelo al relato bíblico del diluvio por el asiriólogo inglés George Smith en 1872. Su presentación pública de ese descubrimiento en Londres generó tanto impacto que el periódico Daily Telegraph financió una expedición a Nínive para buscar más tablillas. El descubrimiento de ese paralelo no debilitó la fe de todos los que lo estudiaron. Para algunos, reforzó la idea de que el evento que el texto bíblico describe tenía una realidad histórica detrás, preservada en la memoria de culturas independientes. Para otros, sugería que el relato bíblico era una reinterpretación teológica de una tradición literaria compartida. En cualquier caso, el fenómeno del diluvio no es una invención del texto bíblico. Es una de las narrativas más extendidas de la historia humana, y su presencia en culturas tan geográficamente separadas es un dato que merece consideración seria. Y luego está la pregunta del arca en el monte Ararat. El texto bíblico dice que el arca descansó en los montes de Ararat, una región, no un pico específico. La tradición ha identificado esa región con el monte Ararat moderno, un volcán de 5.137 metros de altura en la frontera de lo que hoy es Turquía, Armenia e Irán. La montaña sagrada para la nación armenia, que la llama Masis y la ve desde casi cualquier punto del país como un símbolo de su identidad. Han habido numerosas expediciones al monte Ararat en busca de restos del arca, incluyendo expediciones del siglo XIX y del siglo XX. Algunas de esas expediciones han reportado haber visto estructuras de madera en las alturas del glaciar, aunque ninguna ha producido evidencia verificable y documentada que la comunidad científica haya aceptado como prueba de la presencia del arca. En 2010, un grupo de exploradores chinos y turcos reportó haber encontrado estructuras de madera en el interior de una cueva en las alturas del Ararat que databan de aproximadamente 4.800 años mediante análisis de carbono 14. Si esa datación fuera correcta y si las estructuras fueran lo que sus descubridores afirmaron, sería un hallazgo extraordinario. Sin embargo, la comunidad arqueológica internacional no ha tenido acceso independiente al sitio para verificar los hallazgos, lo que hace que el reclamo no pueda ser evaluado adecuadamente. La honestidad intelectual requiere decir, no hay evidencia arqueológica verificada e independientemente confirmada de la presencia del Arca de Noé en ningún lugar. Eso no prueba que no existió. Pero tampoco puede afirmarse que la arqueología ha encontrado el arca. Lo que sí existe es el texto. Y el texto, con sus dimensiones específicas, su descripción de materiales, su diseño de compartimentos y su sistema de ventilación, describe una embarcación que los ingenieros navales modernos reconocen como coherente con los principios fundamentales de la construcción naval. Y ahora, la conexión que hace que todo esto importe de una manera diferente. Jesús usó la historia de Noé, no como alegoría, no como metáfora poética. La usó como precedente histórico de un evento futuro, como en los días de Noé.
Si la referencia de Jesús tiene sentido, requiere que Noé y el diluvio sean más que un cuento. Requiere que haya algo real en esa historia que sea comparable con el evento que él estaba describiendo. Lo que Jesús señaló no fue la construcción del arca, ni las dimensiones, ni los animales. Señaló el comportamiento humano. La ocupación con lo ordinario mientras algo extraordinario e irreversible se aproximaba. La indiferencia ante la señal visible. El mundo comiendo y bebiendo y casándose, exactamente como siempre, mientras una embarcación enorme tomaba forma en un lugar visible y el hombre que la construía les decía que todo estaba a punto de cambiar. Esa imagen es la que Jesús llevó al futuro. Y en esa imagen, cada uno de nosotros tiene que preguntarse, ¿estoy mirando el arca? ¿Estoy viendo la señal que está ahí, visible, que señala algo que va a cambiar todo? ¿O estoy comiendo y bebiendo y casándome y haciendo todo lo que siempre hice, sin detenerme a considerar lo que la señal dice? Noé no era mejor que los que lo rodeaban en el sentido de que era más inteligente o más virtuoso en cada aspecto de su vida. Era alguien que respondió a lo que vio y a lo que escuchó. Que cuando recibió una instrucción que no tenía sentido dentro de las categorías disponibles, que pedía construir un barco enorme en un lugar donde no había agua suficiente para usarlo, dijo que sí y empezó a cortar madera. Esa obediencia radical, esa disposición a actuar sobre lo que uno cree aunque el mundo a su alrededor lo mire con indiferencia o con burla, es la imagen que ha resonado durante 4000 años en culturas de todos los continentes. Y la pregunta que ese hombre y ese barco siguen planteando no ha cambiado. ¿Qué harías tú si recibieras una instrucción que no tiene sentido dentro de las categorías disponibles? ¿Comenzarías a cortar madera? Si llegaste hasta aquí, necesito que sepas que este tiempo que invertiste importa. Deja tu like ahora mismo, como señal de que este recorrido valió la pena. Suscríbete para que sigamos juntos en este camino. Y escribe en los comentarios lo que tengas en el corazón. Jesús es mi guía. Confío en Jesús. Jesús cambia vidas. O lo que sea que sientas. Y antes de irte, una pregunta que quiero que respondas en los comentarios. De todo lo que descubriste hoy sobre la ingeniería del arca, las proporciones que los ingenieros navales modernos reconocen como óptimas, las tradiciones del diluvio en más de 200 culturas del mundo, la referencia de Jesús a los días de Noé, ¿qué fue lo que más te sorprendió? ¿Y hay alguna arca que estás construyendo en tu propia vida? ¿Algo que te pidieron hacer que no tiene sentido todavía para los que te rodean? Cuéntanos. Estamos leyendo cada respuesta. Que Dios te bendiga. Y hasta el próximo video.